Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para edificación de la iglesia, el pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar con esta clase. Vamos a continuar, pero previo, adoremos al Dios de la gloria. Adoremos como extramente que merece. Sí, Señor. Aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Bendito eres Dios de la gloria. Bendito, bendito eres Dios santo. Bien, amigos, hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Recuerde siempre mantener la Biblia abierta, porque es palabra de Dios la que enseño. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Padre Santo, Señor, vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a discernir esta clase. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a tener una clase. La he titulado El significado de la palabra ver, número 2. Porque en la primera clase hemos estudiado sobre la palabra ver, pero a medida que vamos estudiando, vamos a introducir ciertos significados. Como una forma de introducción, hay varias palabras griegas en el Apocalipsis que podemos traducir como ver. Como les he mencionado en la lección 1, señalamos que el anuncio de la venida de Cristo es el tema del libro de Apocalipsis. Aquí lo importante es poder entender, porque dice, todo ojo lo verá. Veamos 1:7 nuevamente, y tenga nota, marque, que dice aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá.
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a observar el primer significado que realmente puedo yo entender, además de lo explicado en la palabra ver, ya que es una afirmación que nos ayuda a describir la reacción de la gente de esta tierra ante la venida de nuestro Jesús. La palabra griega que se traduce como ver, en esta específica oración, sugiere que el significado que se le pretende dar se encuentra más bien en la comprensión de la gente. Oiga bien, se encuentra en la comprensión de la gente. Es importante todo esto porque a veces uno le quiere dar una interpretación diferente. Aquí la palabra vamos a verlo. Vamos a ver porque una forma es de ver en una forma física. Este énfasis es confirmado por la declaración de que todos los linajes de la tierra harán lamentación. Recuerde y subraye, todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Cuándo? Cuando vean a Jesús venir, ellos se lamentarán porque comprenderán lo que significa su venida. Pero también hay otro significado que usted tiene que entenderlo para entender bien el significado de la palabra ver. Se refiere a la vista física. Por ejemplo, Juan dice que María vio quitada la piedra del sepulcro. La palabra que María hizo es vio ella quitada la piedra del sepulcro en el libro de Juan 21. Pero también observemos lo siguiente. Hay otro tercer significado de la traducción de la palabra ver. Es el que aparece también en el libro de Juan 26. La escritura dice que Pedro vio los lienzos puestos ahí. En este específico caso, el significado que se recalca es la divagación y dudas de Pedro. En Juan 28, Juan ve con discernimiento, entienda bien y subraye, Juan ve con discernimiento, de modo que la expresión ver puede referirse a la vista física o puede tener un énfasis sobre el discernimiento o puede acentuarse en la divagación y puesta en duda. Esto es muy importante irlo entendiendo, porque los hombres ven a Jesús de muchas maneras. Algunos se burlan, otros lo ignoran, otros que se niegan a acudir cuando Él los llama, como vemos en el Apocalipsis 1:12. Hay muchas formas de ver. Los hombres ven a Jesús y esto es alarmante, porque eso pasa aún en estos tiempos. Porque la palabra traducida de ver sugiere que Juan se volvió, o sea, regresó simplemente para ver con su ojo. Sin embargo, y aquí es lo importante, sin embargo, él volvió atrás para ver con su ojo. Ahora, la palabra ver en Apocalipsis 1:17 sugiere que Juan vio el discernimiento y debido a ese discernimiento que tuvo, fue que él cayó ante Jesús. Esto es lo que cada
ser humano, algún día, usted y yo y todos, estaremos frente a Jesús. Vea usted Filipenses 2:10. Todos estaremos frente a Él. Y cuando estemos frente a Él, a lo mejor pasará lo que pasó con Juan cuando lo vio frente a frente. Recuerde en nuestra oración, en este caso, que a medida que avancemos en estas clases, en estas lecciones, cada uno de nosotros pueda ver a Jesús como con discernimiento, como nunca antes. Que tengamos además la habilidad de compartir a Jesús con otros en una forma más eficaz para que ellos puedan ver y comprenderlo mejor. Porque a veces hablamos la palabra, pero actuamos de una forma diferente, de tal manera que el pueblo no ve realmente en nosotros el cambio. Pero dentro de este estudio veo también el significado de otras palabras. Cuando sigo leyendo en el 1:8, encuentro la palabra alfa y omega. Es interesante porque la palabra nos dice en el 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús se refiere a sí mismo como el alfa y el omega. Este lenguaje figurativo es lo mismo que decir A y Z en el español, pues el alfa y el omega son el primero y la última letra del alfabeto griego. Es lo mismo. Pero además de esto, hay otras dos referencias a Dios, como el alfa y el omega. También contiene la expresión como el principio y el fin. En Apocalipsis 21:6. El trino Dios es el primero y el último. Entiéndalo bien. El trino Dios es el primero y el último en el Apocalipsis 22:13. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo en Apocalipsis son llamados el Alfa y el Omega. Y en los Hebreos, la misma cualidad se traduce al Espíritu. Hebreos 9:14. Apocalipsis también en 2:13. Más que los otros dos versículos, se refiere más directamente a Jesús como el alfa y el omega. Dios, el Padre, creó todas las cosas. Todo lo creó el Padre. ¿Pero a qué? A través de su Hijo Jesucristo. Usted lo puede ver en el libro de Juan 1, del 1 al 4. O tal vez lo puede ver en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. O es más, para nuestro estudio, usted lo puede ver en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dicho esto, ahora vamos a ver otra palabra que encontramos en Apocalipsis 1:9. Porque vamos avanzando, donde vamos a hablar sobre el día del Señor. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, oiga bien, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es interesante entender ahora, porque Apocalipsis 1:9, aquí Juan nos dice el lugar donde se encontraba y la razón por qué estaba allí. Observen lo que dice Juan en este versículo sobre el sufrimiento.
Él señala que se encuentra en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, pero también y el testimonio de Jesucristo. Al él identificarse Juan como hermano y compañero en el sufrimiento, sugiere que fue exiliado a la isla debido a su fe. ¡Qué fe admirable! Ahora entienda, la tradición nos dice que el emperador Domiciano, apunte ese nombre, el emperador Domiciano, había intentado asesinar a Juan arrojándolo al aceite hirviendo. A usted ni a mí no nos han arrojado todavía en aceite hirviendo. Pero que Juan no se quemó. Debido a esto, este mismo emperador Domiciano lo exilió a la isla, al presidio de Patmos. Por otra parte, la manera en que Juan se refiere al sufrimiento, que esta era una consecuencia natural o común para ser testigos fiel de Jesús. Mire usted cómo se pasaba en aquel entonces, y tal vez se pase ahora. Porque los siguientes pasajes de la Escritura nos indican que sufrir por la causa de Cristo es normal, algo que se debe esperar. Usted dirá, ¿dónde lo encuentro? Vea usted Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. O usted puede ver el libro de Santiago, capítulo 5, 10. Pero si observa usted también lo que Primera de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que afligido por diversas pruebas. Hay sufrimiento, porque a pesar de su soledad en la isla, Juan declara que él estaba en el Espíritu. El texto realmente griego, este texto nos dice claramente que él llegó a estar en el Espíritu. Llegó a estar en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10 en su Biblia. Aunque él estaba físicamente privado de toda libertad, su espíritu se encontraba libre para remontarse a la presencia de Dios. A veces uno tiene que orar y orar para llegar a entender a todo esto que ocurrió en el día del Señor. Ahora aquí hay preguntas. ¿Qué significa la expresión del día del Señor? Hay preguntas que hacerte en el libro de Apocalipsis. Algunas personas, entiéndalo bien, creen que Juan fue transportado al futuro y experimentó el día del Señor, que es otro nombre que también se le da a la gran tribulación. Sin embargo, la expresión griega traducida como el día del Señor es diferente de la traducida aquí como el día del Señor. Esta última expresión griega refiere al primer día de la semana, entiéndalo bien. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. De esta manera, al decir Juan, yo estaba en el Espíritu del Señor, indica que él fue un domingo cuando llegó a estar en el Espíritu. Por eso es que cuando usted lea, no corra, porque está leyendo, pero no lo está estudiando. Tome su tiempo. Él llegó a estar en el Espíritu del Señor. Pero además de estas palabras, hay también, y tenemos que observar con mucho detalle, lo que vamos a hablar sobre la voz.
sobre el mandato, sobre la visión. Cuando vamos a mirar ahora capítulo 1 de Apocalipsis, versículos del 10 al 16. Observe lo que nos dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Mire qué interesante. Como trompeta. Bienaventurado aquel que lo escucha. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. Y enviándolo a las 7 iglesias que estaban en Asia, que son Efeso, Esmirna, que es Filadelfia, que es la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba. Entiéndalo bien. Esa voz que hablaba detrás de mí. Y volví y vi, aquí es importante, marque usted, 7 candeleros de oro. Y en medio de esos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llega ¿hasta dónde? Hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora observe lo siguiente, porque en cada uno de estos le voy a tener que explicar qué significa. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, y sus pies. Mire qué detalle tan importante, la cabeza. Está hablando ahora que sus pies, pero también habla que sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, marque, tenía una diestra 7 estrellas, de una boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Expliquemos un poco esto. Cuando Juan estaba en el Espíritu, él escuchó una gran voz, como de trompeta, detrás de él, versículo 10. Evidentemente, la experiencia causó sobresalto a Juan. La voz ordenó que el vidente, o sea Juan, escribiera en un rollo lo que él iba a ver y lo enviaría a las 7 iglesias. Versículo 11. Las 7 iglesias eran iglesias en 7 ciudades de la provincia romana. Entienda bien, esto es un estudio de Asia, de lo que hablaremos con muchos lujos de detalles en la próxima clase. Ahora, Juan se volvió para ver, dice la palabra, lo que hablaba, y él vio. ¿Qué es lo que vio? 7 candeleros de oro, versículo 12. En medio de los candeleros se encontraba una persona cuya voz había escuchado antes. En ese instante Juan tuvo la visión de Jesús. Mire qué interesante. Él vio a Jesús, el mismo que recién le había ordenado escribir, versículo 13 al 16. Ahora, observemos todo esto y vamos asimilando, porque hablamos de voces, hablamos de vestidura, hablamos de boca, hablamos de pies, pero vamos a explicarlo. Si puede usted, anótelo. Porque estos son símbolos lo que Juan vio en la visión. Primero, observo la vestidura, que es la dignidad de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Es lo primero. Segundo punto a observar, su cabeza y cabellos eran blancos, como blanca lana, símbolo de pureza, de sabiduría y eternidad de Jesús. Un tercer punto a observar,
sus ojos, omniscientes de discernimiento de Jesús. Luego veo en los pies, que es el juicio de Jesús en relación con otros. Vio la voz, escuchó la voz. El poder significa el poder y la fortaleza de Jesús. Pero además nos dice en el 6 puntos, la mano derecha, que significa el interés y la ayuda y control de Jesús. 7, la boca. Esta palabra significa total autoridad de Jesús. Eso es lo que significa la boca. Y el 8, el rostro, es la gloria, es la majestad, es la santidad de Jesús. La visión de Juan fue gráfica, fue majestuosa y absolutamente irresistible. El ver a Cristo glorificado entre los 7 candeleros de oro, el Señor con quien él había compartido en una forma más cercana durante 3 años y medio. Mientras duró el ministerio de Jesús, ella debió estar maravillado. El apóstol tuvo que estar maravillado. Los creyentes, hermanos, en todo tiempo hemos sido alentados e inspirados al servicio de la visión, de una visión fresca de su Señor. Por eso, hermanos, entendamos bien la clase, porque es para nuestro provecho espiritual. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y es hasta la próxima clase. Bendiciones.